Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Ertzaintza y Policía Local. Cuerpos de Policía del País Vasco. Volumen 1. Tercera parte. Fuentes del derecho y procedimiento administrativo. Tema 12. Fuentes del derecho administrativo, la ley, concepto y clases. El reglamento, titularidad de la potestad reglamentaria y sus límites. La jerarquía normativa. El principio de legalidad en la administración pública. 1. El principio de legalidad en la administración pública. Desde que, tras la Revolución Francesa, surgió el llamado Estado de Derecho, como exponente de la división de poderes en el Estado, del reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, y en definitiva, del principio de legalidad, se ha podido hablar de una auténtica sumisión de la administración a la ley y al derecho, desapareciendo así los privilegios históricos reconocidos al poder ejecutivo, que le llevaba, incluso a estar al margen y por encima de la propia ley. Nuestra Constitución, de 27 de diciembre de 1978, CE en adelante, es tajante en esta materia al disponer. A. En su art. 1. Que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. B. En su art. 9,1 grados. Que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. C. En su art. 9,3 grados. Que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. D. En su art. 103,1 grado que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. E. En su art. 106,1 grados, que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. De todos estos preceptos, pues, debe extraerse la rotunda afirmación del sometimiento pleno de la administración al derecho. Sumisión que es, en definitiva, a todo el ordenamiento jurídico encabezado por la propia Constitución, cuya aplicación directa está fuera de dudas. Y que se produce en especial, respecto del derecho propio y exclusivo de la administración, el derecho administrativo. Zanovini lo definió como aquella parte del derecho público que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquellas y otros sujetos. García de Enterría, por su parte, lo ha definido como un derecho de naturaleza estatutaria, cuanto se dirige a la regulación de las singulares especies de sujetos que se agrupan bajo el nombre administraciones públicas, sustrayendo a estos sujetos singulares del derecho común. Y de esta definición extrae las siguientes consecuencias. A. El derecho administrativo es un derecho público, del que constituye una de sus ramas más importantes, presentándose íntimamente relacionado y subordinado al derecho constitucional, dada la primacía de la propia Constitución. B. El derecho administrativo es el derecho común de las administraciones públicas, en cuyo ámbito éstas desarrollan la actividad que les es propia, como opuesto a la expresión derecho especial, en virtud de la cual, las lagunas que pueda presentar el derecho que lo sea se han de suplir acudiendo a otros derechos, a diferencia de lo que ocurre con el derecho administrativo, en el que se integran con sus propios principios. El carácter estatutario de este derecho le hace ser, según este autor, un microcosmos jurídico, que tiende a cubrir las posibles zonas en que se mueven las administraciones públicas,
incluso aquellas que constituyen el objeto de regulación de otros derechos. C. Para que exista una relación jurídico-administrativa regulada por este derecho administrativo, es preciso que al menos una de las partes en dicha relación sea una administración pública, actuando directamente ella misma o incluso a través de particulares que actúan en lugar de ella. Por ejemplo, un concesionario de un servicio público, es decir, siguiendo la dicción del art. 20b. De la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, LJCA en lo sucesivo, los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella. Por lo demás, este derecho presenta, como indica García de Enterría, unas características especiales dada la situación de privilegio que ostenta la Administración, al ejercer las potestades exorbitantes que se le reconocen para el cumplimiento de su misión, servir con objetividad los intereses generales. Art. 103,1 grado CE. En efecto, a diferencia de los particulares, la Administración, entre otras, tiene las potestades de decisión ejecutoria y acción de oficio, de autotutela de sus derechos, expropiatoria, etc. El derecho administrativo, en este contexto, ha de estar hecho, como señala este autor, de un equilibrio entre estas potestades y las garantías que se conceden al ciudadano frente a su ejercicio. Señalemos, para concluir, que la Administración, además de actuar como tal, puede actuar en determinadas relaciones como un particular más, en cuyo caso se le aplicara el derecho privado y su control verificara ante los tribunales ordinarios y no ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 2. Jerarquía y enumeración de las fuentes del derecho administrativo. La coexistencia de diversas fuentes plantea el problema de su ordenación jerárquica, pues, en virtud del principio de unidad del derecho positivo, debe rechazarse la posibilidad de dos fuentes de igual rango. En este sentido, señalar la jerarquía de las fuentes es tanto como establecer el orden de aplicabilidad de las normas jurídicas a cada caso concreto y el criterio para solucionar las contradictorias prescripciones que se encuentren en normas de distinto rango. Garrido Falla señala al respecto dos criterios fundamentales. Al criterio de la primacía del derecho escrito, por el cual las fuentes no escritas van a quedar relegadas en el derecho administrativo a la categoría de fuentes subsidiarias. Así, la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada, y los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico, como establece el art. 1 del Código Civil. Lee el criterio de la jerarquía del órgano del que emana la norma de derecho escrita, en virtud del cual debe señalarse, en primer lugar, la subordinación de las disposiciones administrativas, fuentes de la Administración, respecto de las emanadas del Poder Legislativo, fuentes para la Administración, y dentro de estas últimas, la mayor jerarquía de la Constitución respecto de los demás tipos de leyes. En segundo lugar, dentro ya de las fuentes de la Administración, deben tenerse en cuenta dos reglas. A mayor jerarquía del órgano que dicta la norma administrativa, corresponde mayor valor formal de la norma dictada. Así, un reglamento aprobado por el Consejo de Ministros a través de un decreto tiene mayor rango jurídico que una disposición dictada por un ministro a través de una orden ministerial. B. Las normas reglamentarias de las entidades de carácter público integradas en el Estado no pueden contradecir el derecho estatal. En vista de lo expuesto, podemos señalar la siguiente jerarquía u orden de prelación y enumeración las fuentes de nuestro derecho público, siguiendo por lo demás los preceptos del Código Civil, art. 1 de la Constitución que en su art. 9,3 grado, como se vio, garantiza el principio de jerarquía normativa, y de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno, LG en las próximas referencias, que en su art. 25 establece el orden de prelación de las normas administrativas. Junto a ellos, además, a hacerse notar la incidencia que la integración de España en la Comunidad Económica Europea ha comportado en esta materia de fuentes, dado que el derecho comunitario es de directa aplicación en los países miembros de la Comunidad,
teniendo incluso una fuerza superior a la de sus propias legislaciones, en base, en el caso español, a la remisión que efectúa el art. 93 CE, según el cual mediante ley orgánica se puede autorizar la celebración de tratados, por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Este precepto, redactado con la mira puesta en la integración de España en las comunidades europeas, hace posible el establecimiento de un verdadero derecho supranacional, en el sentido de un traslado de competencias legislativas, ejecutivas judiciales a organizaciones internacionales, las cuales quedan así habilitadas para ejercer dichas competencias directamente sobre los ciudadanos españoles, sin pasar por el intermedio de una conversión por el Estado español. En concreto, pues, la incorporación de España a dicha comunidad supone la aplicabilidad interna del Tratado de Roma y de los demás tratados comunitarios, y de manera especial, la aplicación de los reglamentos, directivas y decisiones comunitarias dictados por los órganos de la comunidad, Consejo de Ministros y Comisión, que prevalecen sobre las propias leyes nacionales de los respectivos Estados miembros y tienen una aplicación directa en los mismos, al margen y por encima de sus respectivas leyes internas. Se trata, en definitiva, como ha señalado García de Enterría, y se expuso antes, de una transferencia o cesión de competencias a órganos supranacionales, dejando de ser competentes los órganos nacionales en las materias transferidas. Existen, pues, dos órdenes jurídicos paralelos y no superpuestos. Por lo demás, al margen de esta incidencia del derecho comunitario, se puede señalar la siguiente enumeración y jerarquía de las fuentes en nuestro derecho administrativo. A. Fuentes directas. A. La Constitución. B. Las leyes orgánicas ordinarias y demás actos con fuerza de ley, decretos legislativos y decretos leyes. C. Reglamentos del presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros, o del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, aprobados por Real Decreto, decreto en el caso de las comunidades autónomas. D. Reglamentos o normas de las comisiones delegadas del Gobierno, aprobadas por orden del ministro competente o del ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos ministros. E. Reglamentos o disposiciones ministeriales o de las consejerías de la comunidad autónoma, aprobadas por orden ministerial o de la consejería de que se trate. Si la disposición afecta a varios ministerios, revestirá la forma de orden del ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los ministros interesados. F. Reglamentos o normas de otras entidades públicas, es decir, la normativa emanada de otras corporaciones públicas, como las ordenanzas y reglamentos de las corporaciones locales y los bandos de los alcaldes. B. Fuentes directas subsidiarias. Se aplican en defecto de las anteriores y son: a la costumbre, que es la norma creada por un repetido hacer jurídico, castan, y a la que se refiere el art. 1,3 grado del Código Civil, al establecer que la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre. B. Los principios generales del derecho, que definió de Castro como las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación, y respecto de los que el art. 1,4 grado del Código Civil establece que se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. C. Fuentes indirectas. A los tratados internacionales, sobre cuyo rango normativo no hay unanimidad en la doctrina, pudiendo señalarse que deriva de la intervención o no de las Cortes Generales, en su autorización, de forma que, cuando haya de autorizarlos, al tratarse de tratados de carácter político, de carácter militar, que afecten a la integridad territorial del Estado, o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título 1 CE,
que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública o que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución, deben ser tenidos como auténticas leyes. En cambio, cuando las Cortes se limiten a ser informadas por el Gobierno de su celebración, tienen rango reglamentado. En cualquier caso, con la salvedad expuesta respecto al derecho comunitario, los tratados internacionales solo formarán parte de nuestro ordenamiento interno como fuente directa una vez publicados íntegramente en el Boletín Oficial del Estado. Arts. 96 CE y 1,5 grado del Código Civil. Ve la jurisprudencia, que en nuestro derecho no tiene el carácter de fuente, a diferencia de en los países anglosajones. Sobre ella establece el art. 1,6 grado del Código Civil, que complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Para concluir, indiquemos que, a tenor del art. 1,2 grado del Código Civil, carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior. 3. Especial referencia a la ley. 3,1. Introducción. Al tratar de la ley, como fuente del derecho administrativo, inexcusablemente ha de hacerse mención a la Constitución como ley de leyes, que juega al efecto un triple papel, según Garrido Falla. A es una norma jurídica, por lo que participa de cuantos caracteres materiales y formales se predican de la norma jurídica en general. B es la norma jurídica fundamental, norma normarum, y esto también en el doble sentido material y formal, ya que 1. Su contenido constituye el punto de arranque para el desarrollo legislativo del total ordenamiento jurídico del Estado, que, además, ha de interpretarse precisamente de acuerdo con el sentido de la Constitución. 2. La primacía de la Constitución con respecto al resto del ordenamiento jurídico tiene rango formal. Constituye el primer escalón en el ordenamiento jerárquico de las fuentes del derecho y por tanto tiene rango y valor de superre. C. La Constitución establece la propia jerarquía de las fuentes del derecho. Por lo demás, ocupando la Constitución la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, se comprende que su ámbito de aplicación sea omnicomprensivo, como se desprende del art. 9,1 grado, al establecer que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. De ello se deriva que a la Constitución forma parte del ordenamiento jurídico. B. Dentro de él, su lugar es preeminente. 3,2. Consecuencias del carácter normativo de la Constitución. De la concepción de la Constitución como norma jurídica deriva el autor citado las siguientes consecuencias. A su carácter no programático de lo que, salvo excepciones, se deduce su invocabilidad ante los tribunales y su aplicación directa por estos. B. La positivación de los principios constitucionales. C. El carácter de sus preceptos como elementos de interpretación del ordenamiento jurídico, sobre todo cuando no tienen una aplicación directa, como reconoce el art. 53,3 grados que señala que los principios rectores de la política social y económica informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. D. La fuerza derogatoria de la Constitución y la inconstitucionalidad sobrevenida, reconocida en su disposición derogatoria. 3,3. La ley. En un sentido restringido, la ley es una norma estatal y escrita, de especial importancia y rango, que se diferencia de las demás normas estatales por su procedencia y por los especiales requisitos y solemnidades de su formación, contraponiéndose a las normas o disposiciones estatales sin significado de ley. Por lo demás, desde el punto de vista material, la ley es una norma jurídica de carácter general y obligatorio. Y desde el punto de vista formal, es un acto emanado del poder legislativo. Y como fuente del derecho es el resultado de una combinación de los puntos de vista anteriores, por lo que cabe definirla como norma jurídica de carácter general y obligatorio, dictada por órganos estatales a los que el ordenamiento jurídico atribuye el poder legislativo. 3,4. Titularidad legislativa. España, tras la CE,
El Estado y las comunidades autónomas son los titulares de la potestad legislativa. En cuanto a la potestad legislativa del Estado, la ejercen las Cortes Generales con arreglo al art. 66,2 CE. En lo que concierne a las comunidades autónomas, corresponde a sus respectivas asambleas legislativas. Finalmente, la sanción de las leyes corresponde al Rey, art. 62 CE, estableciendo el art. 91 del texto constitucional que el Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. En cuanto a la sanción y promulgación de las leyes de las comunidades autónomas, corresponderá al presidente de cada una de ellas, en nombre del Rey. 3,5. Clases de leyes. La Constitución distingue básicamente entre leyes orgánicas y leyes ordinarias. 3.5,1. Leyes orgánicas. Esta expresión se ha utilizado tradicionalmente por nuestro ordenamiento jurídico para referirse a las leyes básicas reguladoras de determinadas instituciones del Estado, y en este sentido se promulgaron las ya derogadas Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, del Consejo de Estado de 1945, etc. La CE las caracteriza por su contenido reservando unas materias a este tipo de ley. En concreto, a tenor del art. 81 un grado, son leyes orgánicas. A las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, específicamente, los reconocidos en los arts. 15 a 29 CE. Velas que aprueben los estatutos de autonomía, debiendo hacerse notar el carácter complejo del íter legislativo en este caso, toda vez que se requiere la participación de los ciudadanos a quienes afecten, a través de referéndum, por lo que vienen a ser los estatutos de autonomía, una ley orgánica de especial importancia inmune a cualquier otra ley orgánica que no siga su mismo proceso de elaboración. C. Las que regulen el régimen electoral general. En la actualidad la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio. De las demás previstas en la Constitución. En particular, la Constitución prevé la necesidad de ley orgánica en la regulación de las siguientes materias. Las bases de la organización militar, art. 8,2. La institución del Defensor del Pueblo, art. 54. El régimen de suspensión de derechos fundamentales para determinadas personas, art. 55,2. Las dudas, renuncias, etc. respecto a la sucesión en la corona, art. 57,5. La iniciativa popular legislativa, art. 8730. Las modalidades de referéndum, art. 9230. La autorización para la celebración de tratados internacionales, por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, art. 93. Las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, art. 107. Los estados de alarma, excepción y sitio, art. 116. La Constitución, funcionamiento y gobierno de juzgados y tribunales, y el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera y del personal al servicio de la Administración de Justicia, art. 122. La composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas, art. 136. La alteración de los límites provinciales. La autorización de la constitución de comunidades autónomas cuyo ámbito territorial supere el de una provincia y no reúna las condiciones del art. 143,1 grados. El otorgamiento de estatutos de autonomía a territorios no integrados en la organización provincial y la sustitución de las corporaciones locales a que se refiere el art. 143,2 grado art. 144. La creación de policías dependientes de las comunidades autónomas, arts. 148,1 22ª y 149,1 29º. Los términos del referéndum previsto en el art. 151,1 grados. El ejercicio por las comunidades autónomas de las competencias financieras, a que alude el art. 157,1 grados.
Las normas para resolver los conflictos entre estas y el Estado, y la regulación de las posibles fórmulas de colaboración financiera entre los mismos. Art. 157. El funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. Art. 165. Por lo demás, con respecto a las leyes ordinarias, las orgánicas presentan una especialidad en su aprobación, modificación o derogación, al exigirse la mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto. Art. 81,2 grado CE. 35,2. Leyes ordinarias. Son el resto, elaboradas y aprobadas por las Cortes Generales en pleno o en comisiones, con los arts. 87 a 90 y 79 CE. Dentro de ellas hay que incluir, como especialidades, algunos tratados internacionales, las leyes refrendadas, las leyes de armonización y las leyes básicas a que se refiere el art. 149,1 grados CE. Junto a ellas, finalmente hay que consignar las leyes de las comunidades autónomas. 4. Especial referencia al reglamento. 4,1. Concepto y naturaleza. Para Garrido Falla, el reglamento es toda disposición jurídica de carácter general dictada por la administración pública y con valor subordinado a la ley. Por su parte, Entrena Cuesta señala que el reglamento consiste en un acto normativo dictado por la Administración en virtud de su competencia propia. En este sentido, como señala el primero de los autores citados, así como las disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de ley, los decretos legislativos y los decretos leyes, son excepcionales y suponen una sustitución del Poder Legislativo. Los reglamentos, en cambio, son la consecuencia de las competencias propias que el ordenamiento jurídico concede a la Administración. Los reglamentos, así, son fuente del derecho administrativo para la Administración, pero proceden de ella misma. Esto determina que ofrezcan una doble vertiente. A por su procedencia, al emanar de la Administración, están sometidos al principio de legalidad y son susceptibles, en su caso, de ser fiscalizados por la jurisdicción contencioso-administrativa. B. Por su contenido son normas de derecho objetivo, de rango inferior al de las leyes. 4,2. Titularidad de la potestad reglamentaria. En nuestro derecho el art. 97 de nuestra vigente Constitución, de 27 de diciembre de 1978, CE en adelante, confiere la potestad reglamentaria genérica y expresamente al Gobierno, en el mismo sentido el art. 23,1 grado de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre del Gobierno LG, en las siguientes citas, los arts. 153C y 161,2 grado CE la reconocen implícitamente a las comunidades autónomas, y el art. 4 en relación con los arts. 22-123 en cuanto a los plenos de los ayuntamientos de municipios de gran población, 33 y 21-124 en cuanto a los alcaldes de municipios de gran población, respectivamente, de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de bases del régimen local, LRL en lo sucesivo, se la atribuyen a los plenos de los ayuntamientos y diputaciones provinciales, en lo que se refiere a ordenanzas y reglamentos, y a los alcaldes para dictar bandos. Por lo que se refiere a los entes institucionales y organismos autónomos, se rigen por las leyes que les son propias. 4,3. Límites de la potestad reglamentaria. Indica Garrido Falla que la potestad reglamentaria está sometida jurídicamente a límites que pueden ser violados. Estos límites derivan, de una parte, del principio constitucional de reserva de ley, y de otra, de la propia naturaleza de los reglamentos administrativos en cuanto disposiciones subordinadas a la ley y sujetas a un orden de prelación de normas. Estos límites, por lo demás, están recogidos en la LG, como veremos. Por su parte, el art. 62,2 grado LRJAP y PAC establece que también serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior,
las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Como consecuencia del principio de reserva de ley, la Administración no podrá por vía reglamentaria 1. Regular las materias que se enumeran en los arts. 81,1 grados, 53,1 grados y demás preceptos constitucionales que atribuyen materias a la ley formal. 2. Establecer ni imponer penas. 3. Establecer y exigir prestaciones personales obligatorias. El art. 31,3 grado CE dispone al efecto que solo podrá establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, con arreglo a la ley. 4. Establecer tributos ni otro tipo de exacciones, tasas, cánones, derechos de propaganda ni otras cargas similares. Art. 133,1 grados CE. B. Como límites que derivan de la propia naturaleza de los reglamentos, señala los siguientes. 1. Los reglamentos no pueden derogar ni modificar el contenido de leyes formales, decretos, leyes, decretos legislativos, ni de otros reglamentos dictados por autoridad u órgano de mayor jerarquía. 2. Los reglamentos independientes no deben limitar derechos subjetivos ni situaciones jurídicas adquiridas por los particulares. 3. Los reglamentos que, en ejecución de ley anterior y haciendo uso de la autorización que en ella se contenga, pueden limitar derechos a particulares, no deben extenderse a materias distintas de las de la ley de autorización. 4. En general, los reglamentos no deben regular cuestiones que por su naturaleza pertenezcan al campo jurídico privado. 5. Tienen, además, el límite formal de que han de ser elaborados siguiendo el procedimiento establecido al respecto, so pena de nulidad. En este contexto el art. 23 LG, tras atribuir como se expuso el ejercicio de la potestad reglamentaria al Gobierno de acuerdo con la Constitución y las leyes, establece que los reglamentos no podrán regular materias objeto de reserva de ley, ni infringir normas con dicho rango. Además, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Los reglamentos se ajustarán a las siguientes normas de competencia y jerarquía. A disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros. B. Disposiciones aprobadas por orden ministerial. Ningún reglamento podrá vulnerar los preceptos de otro de jerarquía superior. Finalmente, son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, aunque hayan sido dictadas por órganos de igual o superior jerarquía que el que lo haya aprobado. Es el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos.